¿Qué tal? Buenos días, Alejandro Roviolo, ¿cómo está? Bien, Marcelo, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, la pregunta para iniciar la charla es, ¿qué ha pasado en estos días de cuarentena con las patologías normales, naturales, propias del ser humano, que nos aquejan en esta época del año, pero que estuvieron fuertemente influenciadas por este tema del coronavirus, que es una cosa nueva para todos, pero de pronto también modificó todas estas conductas, y creo que la conducta de asistir al médico, de tener otro tema de patología, nos generó también un susto, de decir, si vamos al médico van a creer que tengo coronavirus, o no voy porque me siento bien, pero no me siento bien. Yo quería un poco, Alejandro, que me cuentes desde tu punto de vista cómo se comportó la gente en este sentido y cuál es tu forma de ver toda esta realidad que estuvimos viviendo hasta ahora y que va a continuar, ¿no es cierto? Un poco más flexible, pero va a continuar. Sí, ante todo, Marcelo, como viste, nos ha tocado charlar muchas veces sobre estos temas y primero sería importante diferenciar el acceso y las posibilidades que tenemos en estas localidades más pequeñas, en las cuales, como decía recién, la accesibilidad a los servicios médicos son mucho más sencillos, por una cuestión geográfica en definitiva, respecto de cualquier consulta que se pueda hacer. La última semana, sobre todo, la gente habrá notado que desde las diferentes sociedades médicas de Argentina como del mundo en definitiva, se ha hecho mucho hincapié en la manera de consulta y en el hecho de que la gente no olvidara que hay un montón de patologías, sobre todo patologías de riesgo inminente, que pueden ser subdiagnosticadas a la hora de no concurrir a los servicios, en definitiva. Por supuesto que hay patologías que obligan, más vale, si uno tiene cualquier dolencia grave y compleja, va a llevar indefectiblemente, porque el paciente no va a estar bien, por supuesto, pero sí se ha hecho mucho hincapié, sobre todo en la patología cardiovascular, por el hecho de que hay muchas formas graves de enfermedad cardiológica, sobre todo, que podría llevar síntomas no tan violentos y hacer que alguien, por temor o por no querer acercarse o por no querer consultar, se quede en su casa, aumentando el riesgo. De todas maneras, con la flexibilización que se ha ido dando paulatinamente, esto va habiendo un cambio, lo que sí notoriamente se ve, y es lógico, que todo lo que son controles de rutina que pueden esperar, bueno, por supuesto se han pospuesto en las últimas semanas, ¿no? Bien, posponer un control de rutina es importante para un lugar donde se administra la salud como el de ustedes, o es necesario que se hagan sin temor a que la gente vaya al lugar a hacerse el control, o sea, que no tomen una decisión que por ahí no es la correcta, decir no voy porque no quiero ir al sanatorio, porque no quiero que si hay gente, que la transmisión de otra enfermedad, etcétera, etcétera, que haya también generado un poco de temor, todo eso, y haya dejado pasar. Sí, puede ser, es cierto. De todas maneras, desde el primer día nosotros tratamos de comunicar que la gente se anime a llamar y a consultar acerca de las diferentes cosas, porque, un poco como decía antes, nosotros, como los médicos del resto de los centros y demás, estamos accesibles habitualmente a responder preguntas y a evaluar caso por caso. Por suerte eso acá se puede hacer, que por ahí en un sanatorio grande en Rosario no se puede, por supuesto, pero obviamente hay controles que pueden sobrevenir de gente sana, que pueden esperar, por supuesto, y hay otros que no tanto. Por ahí, en esta época que la hipertensión arterial empieza a afectar, que la insuficiencia cardíaca empieza a hacerse clínicamente evidente, y es el momento donde muchas veces nosotros tomamos pequeñas actitudes que evitan las complicaciones que pueden darse de manera inminente,
que son la retención de líquido, los accidentes cerebrovasculares porque la presión se descontrola y demás. Nosotros, el que hace cardiología y ve hipertensión arterial, habitualmente el hipertenso que no está complicado, las consultas se hacen 2 veces al año. Yo siempre digo una antes del calor y una antes del frío, porque generalmente las dosis de medicación que se dan para controlar la presión arterial y las actitudes que se toman son muy distintas en un momento que en otro, como por ejemplo la ropa que llevamos puesta. Claro. Entonces, habitualmente uno antes del invierno fortifica un poco las dosis de medicación antihipertensiva y antes del verano las retira, porque si no generalmente se encuentra con el paciente descompensado en invierno porque no aumentó su dosis, o desmayado por baja presión en verano porque no la redujo. Exacto. Que es lo que solemos ver. Después, por supuesto, y bueno, ahí si uno, no sé, qué sé yo, tiene un colesterol un poco alto y lo van manejando y se hace controles anuales, bueno, eso obviamente puede esperar, porque eso no es algo de un riesgo inminente, ni mucho menos, ¿no? El tema es que coincide habitualmente que la gente que requiere mayor seguimiento y mayor control es, no paradójicamente, es lógicamente la que más riesgo tiene de padecer infecciones respiratorias, como la del corona, como la de la gripe y demás. De todas maneras, como decía antes, en un lugar chico donde la epidemiología es controlada y donde uno puede tener una certeza, las cosas están controladas, estamos tranquilos, y como decía, ante la duda se llama, se pregunta, y se toma una determinación. Bueno, lo hemos hecho permanentemente, claro, Marcelo. Sí. Los últimos 2 meses hemos contestado muchas preguntas de gente, y a mucha gente uno le ha dicho, no, mira, hace tal cosa, o a otra gente le ha dicho, mira, venite. Exacto. Bueno, el tema de haber estado encerrado adentro de casa todo este tiempo ha generado mayor ingesta de comida, mayor sedentarismo, mayor angustia seguramente en muchas personas. Eso son todos factores que inciden en el ánimo de cada uno, ¿no? ¿Cómo analizás todo este comportamiento general que hemos tenido como comunidad, que de pronto cuando empiece la excepción a flexibilizarse, bueno, vamos a encontrarnos que estamos excedidos de peso, que estamos tremendamente sedentarios, que no nos hemos movido, bueno, y también seguramente mucha gente con angustia, con temores, porque no estamos exentos de que eso nos pase, ¿no? El temor siempre está latente en cada uno de nosotros. Totalmente. Ante la... Esperemos un segundo. Discúlpame, Marcelo. Sonó el teléfono, me estaban avisando. Primero, ante todo, respecto de la situación, ¿cómo decirlo? O sea, de los efectos reales que provoca esta cuarentena fuera del hecho infectológico, yo creo que los datos científicos van a estar próximamente, o sea, de repente, no sé, el año que viene o en algún momento, cuando podamos decir que se pudo estudiar un poco el efecto de un confinamiento que en realidad históricamente nunca se había dado de esta manera. Exacto. Después juega la opinión de cada uno, por supuesto. Indudablemente yo creo que nadie puede hacer la vista gorda al hecho de que esto genera una situación de estrés importante. Por definición, estrés es exponer a un organismo a condiciones a las cuales no está habituado, ¿sí? Esa es la definición de los libros, de estrés. Entonces, una de las cosas a las que no estamos habituados es estar encerrados, sobre todo nosotros. Capaz que un noruego en invierno está acostumbrado a vivir adentro, pero nosotros no. Eso indudablemente va a tener efectos, seguramente efectos que van a modificar ciertas cosas. Por suerte, vuelvo a repetir, nosotros acá tenemos otras posibilidades, ya desde el momento en el cual la gente que vive en un departamento es mucho menor que en las ciudades. Eso genera el hecho de que acá haya la mayoría de la gente vive en una casa, que pueda tener un pequeño espacio mayor al de a un pequeño monoambiente en Rosario donde viven 3 personas, ¿no? Pero indudablemente eso ha modificado los hábitos, como vos decías. Esos hábitos, si uno hablara de un tiempo muy prolongado, por supuesto que puede afectar su peso, su alimentación y todo en un par de meses. Obviamente si fuera un año entero o 2 sería diferente. Por eso hemos tratado de charlar y estimular, sobre todo con los pacientes en el consultorio, el hecho de que el ejercicio físico se mantenga.
En realidad el tiempo de confinamiento estricto no fue tanto, pero sí, indudablemente han cambiado nuestros hábitos. Lo habíamos charlado el primer día, cuando esto empezaba, y la realidad es que iban a haber cuestiones sociales que se van dando, pero yo creo, y por lo menos por lo que uno ve, no han sido tan devastadoras hasta ahora como por ahí podíamos llegar a temer también. Seguro. Bueno, desde el punto de vista como profesional de la salud, como médico, ¿cuál es tu opinión sobre la decisión sanitaria que se tomó, de cuidado a nivel nacional con respecto a la cuarentena en los primeros tiempos? ¿Cómo ves la evolución de los casos en la Argentina, haciendo un parangón, lamentablemente, con lo que está sucediendo en otros lugares del mundo, sin ir tan lejos con nuestros vecinos fronterizos, ¿no?, que son los más cercanos que tenemos? Siempre uno se compara con los vecinos, más que con los otros, con lugares más lejanos, donde tal vez no tenemos demasiado acceso, pero quería un poco conocer tu opinión al respecto. Sí, mi opinión es que hay una gran dificultad en un principio para establecer una medida tan drástica frente a algo que no se conoce, o que en definitiva para lo cual no hay un tratamiento, o no se conoce de repente una curva evolutiva. Esto lógicamente hace que, por supuesto, la necesidad imperiosa de tener que tomar decisiones en pro de que la cuestión sanitaria no se desborde, yo creo que fueron, tomadas a tiempo y tomadas correctamente. Lógicamente uno puede encontrar con el diario del lunes ciertas cosas que mediante las cuales se pueda llegar a decir el día de mañana, capaz que el año que viene ese día de la cuarentena fue una exageración o no. Lo que sí sabemos es que es muy difícil de prever, incluso temporalmente y climatológicamente, comparándonos con lugares que son muy diferentes a nosotros, porque en definitiva el confinamiento absoluto se toma a partir de lo que pasa en Europa en pleno invierno, mientras acá estábamos en verano. A mí no me cabe duda que el confinamiento es exitoso desde el punto de vista sanitario, por supuesto, y tan exitoso es que las predicciones han superado, pero larguísimamente, las expectativas. Para que te des una idea, a nosotros nos pasaron un informe del Ministerio de Salud donde decía que en los meses que a fin de abril, probablemente en el mejor escenario de la cuarentena, Argentina iba a tener 9.000 pacientes críticos por COVID-19 internados en las áreas en las unidades de cuidados intensivos. En el peor de los casos iban a ser 25.000 los pacientes, y hoy yo creo que no llegan a 200. Entonces, Argentina está preparada para contener alrededor de 10.000 pacientes críticos, ¿sí?, en unidades de terapia intensiva. Por eso la idea era que, como en el mejor de los escenarios iban a ser 9.000 y en el peor 25.000, por lo menos generar el contexto para que se dé el mejor de los escenarios y las terapias estén llenas, pero no desbordadas. Y eso no se dio. Ahora, tampoco se dio la predicción de la Organización Mundial de la Salud, que decía que en el año 2010 o 2009, cuando fue la epidemia de gripe A, el mundo iba a tener 150 millones de muertos. Y la OMS lo predijo, y también hubo una distancia muy lejana de lo que fue en definitiva la realidad. Entonces después, obviamente, a uno no le toca tomar decisiones. Indudablemente un confinamiento estricto yo creo que tiene muchas desventajas, y algunas ventajas, pero bueno, ante la duda hay que estar en los zapatos de quien tiene que tomar la decisión, por supuesto, porque no hay vuelta atrás. Si uno toma una mala decisión y tenés un resultado catastrófico, ¿viste? No es broma esto. O sea, no podés decir, mirá a Chile Ramos, y qué pena, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, esa es un poco la cuestión, es difícil. Alejandro, ¿cuáles son las recomendaciones de ahora en más para todos los ciudadanos de Chañar, aquellos que tienen patologías, aquellos que están sanos? Un poco, ¿cuál es el consejo médico general, ¿no es cierto?, sanitarista, sin el compromiso de que mi palabra es la verdad, pero evidentemente ante la gran experiencia
la sobrada experiencia que tenés como profesional de la salud con respecto a cómo encarar esta etapa de excepción, pero de cuidado, de que no va a ser más la normalidad anterior y que vamos a tener que caminar con pies de plomo y estar muy atentos con respecto a esto. O sea, estar relajados pero atentos, que es lo que ahora siempre uso como latiguillo. Sí, ante todo saber que nosotros todavía recién estamos entrando en la etapa de frío, que es la etapa en la cual las virosis empiezan a desencadenarse. La vez pasada, charlando en una reunión, un poco lo que yo he hecho mucho hincapié y hemos charlado acá con el resto de los profesionales y los pacientes y demás, es el hecho de que no debemos estar tan pendientes de que si hay un caso o no hay un caso. Ya lo charlamos la vez pasada. Las medidas que se deben tomar para evitar la expansión de una pandemia viral o de una enfermedad viral en definitiva son el distanciamiento, la higiene respiratoria y el lavado frecuente de manos. Eso se está haciendo. O sea, el punto es no estar esperando el primer caso, ¿sí?, sino comportarnos como que el caso ya está, ¿sí? Si bien no lo sabríamos, y también es muy difícil de saber porque volvemos a la pasada. Hay muchos pacientes que no podrían infectarse y no tener síntomas, por ende ni siquiera consultar y por ende ni siquiera ser diagnosticados. Pero esto es como cuando en las campañas contra el HIV siempre se manifestó que había que tomar al otro como si fuera un infectado positivo, claro, tomar las medidas preventivas y continuar con la vida. ¿Está? El distanciamiento lo estamos llevando a cabo. Nos lavamos más las manos, incluso usamos ahora mecanismos para retener las secreciones respiratorias. No entramos todos juntos a una reunión, no estamos compartiendo utensilios, no tomamos mate compartido, o sea, no hay eventos que congreguen mucha gente en espacios cerrados. Entonces ya con eso, el control de una enfermedad viral, de un contagio importante, como son todos estos virus respiratorios históricos, está llevada a cabo. Entonces, quitemos, y yo creo que la gente se está dando cuenta de que esa idea de la catástrofe sanitaria de película de suspenso no es tal en realidad, y que si uno toma las medidas, el contagio se reduce ostensiblemente casi a cero. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Para que se den una idea, si uno preguntaba respecto a la información que había obtenido hace un mes y medio cuando todo el mundo estaba aterrorizado con esta cuestión, decíamos que de repente en un geriátrico se infectaban 65 personas de edad y de altísimo riesgo y morían 6, hay que decir, no, si se infectan 65 van a morir los 65 y los parientes y la gente que pasó cerca. Y eso no fue así. Entonces, volvemos a lo mismo. Yo considero que habiéndose tomado medidas extremas de confinamiento y de distanciamiento, el mensaje nuestro tuvo y tiene que ser todavía de tranquilidad para la gente, porque no estamos frente a una situación de mortalidad inminente a gran escala. No sé si soy claro. Exacto. La idea es ella. Sí, y me rescato de lo que terminas de decir, de que tenemos que convivir como si estuviéramos con el virus al lado, o sea, para vivir para tener una vida medianamente normal, pero alerta de que en cualquier momento puede ocurrir, como para estar atentos en ese sentido. O sea, no dejar las medidas higiénicas de lado, las manos, el barbijo, el distanciamiento, cambiar un poco la forma de vida y soportarlo de esa manera el tiempo que sea necesario hasta que aparezca el bendito antiviral o la vacuna, que va a llevar un tiempo también, ¿no es cierto? Tal cual. Mira, la realidad es que en estos casos, o sea, porque lo de la vacuna es para una sociedad inmunizada, para el futuro, o sea, no hay que poner en claro también que no hay que esperar una vacuna milagrosa, porque la forma de funcionamiento de una vacuna es inocular habitualmente virus vivos atenuados para generar inmunidad, ¿sí? Eso tiene todo un proceso, de inmunización en definitiva que lleva un tiempo.
Antivirales eficientes técnicamente no hay, pero para ningún virus. O sea, si bien pueden reducir la actividad viral y demás en muchos virus, no existe el antiviral mágico, ¿sí? Exacto. Entonces, no tenemos que estar pendientes de esto, a mi criterio. Y la otra cuestión es que si uno se pone a pensar en lo que decía tu abuela, tu mamá, tu papá, como decían, lavate las manos antes de ir a comer, no estemos a los besos y a los abrazos con alguien que está resfriado, si estás resfriado, si estás con fiebre, no concurras al lugar donde te desarrollas habitualmente porque puedes contagiar, no le des abrazo a tus hijos cuando estás resfriado porque los puedes contagiar. O sea, no son cosas que hicimos toda la vida en realidad, pero que hemos dejado de hacer porque en cierto modo se le pierde el respeto a la enfermedad infecciosa, porque la enfermedad infecciosa no es, en definitiva, una causa de muerte masiva, ¿me entendés? O sea, exacto. Si uno tiene un accidente, ¿sí? Si uno se lo lleva por delante de un colectivo, y sí, lo más probable es que el desenlace sea fatal. Ahora, si uno se infecta una virosis, tiene un 0,1 o un 0,01% de probabilidad de que eso sea fatal. Fíjate que al principio, cuando uno veía a una persona con barbijo, es como que se escandalizaba. Hoy se ha vuelto parte de nuestro escenario normal. Uno recuerda, qué sé yo, todas las películas que veía de chico y el otro día recordaba una en la que no tenían contacto la gente, y uno lo veía como algo tremendo, y técnicamente uno se pone a pensar, y estamos en esa situación hoy. Esto no va a ser para siempre, indudablemente no va a ser para siempre. Yo creo que va a haber o sea, esto se va a relajar, como volvemos a lo mismo, como esta es una pandemia que se ha hecho global desde el punto de vista de la comunicación de manera muy violenta, y es la primera que se lleva a cabo desde este punto de vista. Para mucha gente ha sido el fin del mundo, y claramente no va a ser ni el fin del mundo, ni el fin de la especie, ni nada que se le parezca, y por eso creo que hay que darle la jerarquía que merece sin exagerar. Exacto. Alejandro, te agradezco mucho el tiempo, bueno, muy claro tus conceptos. Estamos en contacto para otra oportunidad de poder seguir charlando de este tema o de otros temas, ¿no? Porque siempre la salud está en primera persona en cuanto a muchas cosas que van sucediendo y que tienen que ver con nuestros hábitos, con nuestra forma de vivir, de comer, de andar, de transitar, de dormir, etcétera, etcétera, y que todas influyen siempre sensiblemente en nuestro carácter y en nuestra forma de ser, ¿no? Fundamentalmente las enfermedades cardíacas, por las cuales muchas veces hemos charlado, y que bueno, seguramente en los próximos tiempos, ya con el frío, hay que estar atentos a esto, así que los consejos siempre vienen bien. Te agradezco mucho el tiempo, Alejandro. No, por favor.